partido. Primer balón para el Real Madrid. Corbalán. Empieza ya el griterío por parte de unos y otros aficionados a los dos equipos. López Iturriaga. Primer lanzamiento a canasta y primeros 2 puntos de esta final a cargo de Juan Manuel López Iturriaga. 2-0 para el Real Madrid. Alexander Petrovic sobre Dražen Petrovic. Otra vez Alexander, marcado por Corbalán. Dražen Petrovic cambiándose el balón de mano. Asistencia perfecta sobre Kutura. Canasta de Kutura, que se encontraba totalmente solo bajo la cesta del Real Madrid. Empate a 2. Corbalán para Wayne Robinson. Otra vez Corbalán. Y Jackson. López Iturriaga. No entró el balón lanzado por el alero Juan Manuel López Iturriaga. Ataque ahora de la Cibona de Zagreb con Nakic y canasta de Nagic. Y se coloca el equipo yugoslavo 2 puntos arriba. 2-4 para la Cibona de Zagreb. Iturriaga. Y dentro de la propia cesta ha metido la canasta el propio jugador Nakic. Pero habrá que apuntarla en la cuenta de López Iturriaga. Pero se ha visto claramente cómo ha sido Nakic el que la ha metido dentro de su propio cesto. Canasta válida, dada la involuntariedad de la acción del jugador Nakic, porque, como bien es sabido, están anuladas las canastas que se consigan de manera hecho adrede en el propio aro. Y esta jugada se anuló precisamente a partir de un partido de competición europea en el que el Madrid, entonces entrenado por Pedro Fernández, se transformó una canasta en su propio aro para evitar una prórroga. Y fue Alocen, si no recuerdo mal, el hombre que metió la autocanasta. Pero con aquello se evitó la prórroga en la que el Real Madrid estaba muy perjudicado por las personales. Corbalán. 4-4 en el marcador. Se va el balón. Y lanzamiento de banda para la Cibona. Una lástima después del balón que había recuperado Wayne Robinson, el hombre que más balones recupera en el Real Madrid, que hayan perdido la opción en ataque. Petrovic. Dražen Petrovic. Y doble falta personal. Una de Nego y otra de Fernando Martín. Doble falta personal. Primera de Fernando Martín y primera de Andro Nego. Y ha sido señalada por el árbitro señor Costa Rigas. Han visto antes fugazmente a Mirko Novosel, el preparador yugoslavo. Saltando Nego y Martín. El balón ya para Corbalán. Hacia Iturriaga. Intento de 3. El rebote para Mihovil Nakic. Petrovic. Dražen Petrovic. Jugando con su hermano Alexander. Hacia Nego. El balón entra. Y Nego consigue su primera canasta. 4-6 para la Cibona. Ha fallado López Iturriaga, que por el momento es el único jugador del Madrid que ha lanzado a canasta en 5 ocasiones y tan solo ha transformado 2 de sus intentos. Los otros 4 componentes del equipo, Corbalán, Jackson, Martín y Robinson, todavía no han tirado ninguna vez al aro contrario. Juan Antonio Corbalán subiendo ya la pelota. Sobre Martín hacia Robinson. La penetración de Robinson, a pesar de que el balón entra, no vale, porque anteriormente el árbitro francés Mainini había indicado falta personal de Nego. Segunda falta personal de Andro Nego. Esta es la repetición. Un hombre muy importante en el esquema de la Cibona, es su capitán y es un hombre que ha participado en todos los logros del baloncesto yugoslavo. Ya el balón vivo. Martina Iturriaga. El propio Iturriaga, muy buena la asistencia para Robinson. El tapón fenomenal. Y al final la pelota se la lleva Zoran Kutura, cuando el Madrid ha tenido más de una oportunidad para encestar. Muchos nervios parece en principio. Contraataque con Corbalán para Iturriaga y ahora sí. Iturriaga. Empate a 6. 3 canastas de Iturriaga, aunque la segunda fue en realidad de Mihovil Nakic. Pero fue Iturriaga el que lanzó. Personal de Robinson.
Ha fallado el primer lanzamiento a canasta Dražen Petrović, ese hombre que en los dos encuentros que este año han jugado el Real Madrid y la Cibona anotó 79 puntos. Por el momento su casillero en 0 y un fallo en su primer lanzamiento. Dražen Petrović y canasta del menor de los Petrović. Primera canasta de Dražen Petrović y 6-8 para la Cibona. Es el máximo anotador de la Cibona en la Copa de Europa de este año. Ha anotado 314 puntos. Ahí está Corbalán. El rebote para Robinson y canasta de Wayne Robinson. Empate a 8. Cuando llevamos ya 4 minutos y 5 segundos de juego de la primera parte. Petrović hacia Alexander Petrović y canasta de 3. Primera canasta de 3 desde que comenzó el partido. Alexander Petrović, 26 años, es el especialista del equipo yugoslavo en los lanzamientos desde 6.25. Gana ahora 11-8 la Cibona. Por Juan Manuel López Iturriaga hacia Brian Jackson. Robinson con el rebote, otra vez Robinson. El palmeo quitándole el balón fue de Zoran Kutura. Y Petrović. Jackson que se apodera de la pelota bajo su propio cesto. Iturriaga para Fernando Martín. No entra tampoco la pelota. Y ahora Robinson sí. Y al propio tiempo falta de Mihovil Nakic. A corta diferencia es el Real Madrid. 11-10, un punto arriba para la Cibona de Zagreb. El Real Madrid tiene problemas en los lanzamientos. Ha conseguido hasta el momento tan solo 5 canastas después de haber lanzado en 16 ocasiones al aro contrario. Otra vez Petrović. Palmeó, negó. Están muy nerviosos los jugadores, fallando más de lo que en principio puede esperarse de jugadores de esta talla. Y personal de Alexander Petrović. Primera de Alexander Petrović. Juan Antón, esta es la repetición en la que el árbitro francés indicaba la personal de Petrović. Ya estamos en vivo con Robinson. Y balón para los yugoslavos. Protestaba Fernando Martín de que había sido agarrado de la camiseta por Dražen Petrović. Ya sabemos que el jugador yugoslavo es muy rápido, muy preciso, muy malabarista, pero también acompaña sus acciones de alguna marrullería. Vamos a ver si hoy la cosa no pasa a mayores. Canasta de 3. Segunda canasta de 3 de Alexander Petrović. Segunda consecutiva de Alexander Petrović y 14-10. Máxima ventaja desde que comenzó el partido para un equipo, en este caso la Cibona. Jackson también ensayo de 3. Y personal de Kutura. Primera personal de Zoran Kutura. Afortunadamente para el Madrid, vemos la última acción repetida. Los muchos fallos que está teniendo en ataque son compensados por los rebotes ofensivos de Wayne Robinson, que ya ha capturado 4 en ataque. Ahora había excesivos brazos, demasiados brazos para que pudiera pasar la pelota. Petrović. Balón para Robinson, que recoge tanto los rebotes defensivos como ofensivos. Corbalán para Fernando Martín. Y Robinson ahora atrás, como si fuera el base que dirigiera el equipo. Jackson para Robinson, muy buena la asistencia para Fernando Martín. Y este machaca materialmente la canasta. Ven ustedes a Mirko Novosel cómo asiente, como indicando que la jugada ha sido preciosa. ...14-12... 2 arriba para la Cibona. Y personal de Fernando Martín. Segunda falta personal de Fernando Martín. Llevamos ahora 6 minutos y 50 segundos. Alexander Petrović hacia Nego. Para Nakic. Otra vez sobre Nego. Esta jugada la han repetido en más de una ocasión y Zoran Kutura por segunda vez logra 2 puntos más. 16-12. 2 canastas
de Zoran Kutura, número 7, y las dos debajo de la cesta en sendas asistencias de Nego. Corbalán para Brian Jackson sobre Fernando Martín. Y tocó Nakic, de ahí que Wayne Robinson no pudiera llevarse la pelota. Balón para el Madrid ahora. Corbalán. Iturriaga. Y Fernando Martín, sí, efectivamente. Fernando Martín, su segunda canasta y 16-14 en el marcador. 4 puntos Fernando Martín. Y la jugada ya que acabamos de indicar, han vuelto a repetir a los yugoslavos. Ahí está Lolo Sainz. Tercera falta personal de Fernando Martín. Y atención a Kutura, que probablemente del 5 que está en pista es el hombre técnicamente más débil, pero que se mueve con una gran habilidad en las inmediaciones del aro contrario. El Madrid pues empieza a tener un problema, como son esas 3 faltas personales que ha cometido ya Fernando Martín, la pieza más clave en el esquema actual del juego madridista. Y ahora Lolo Sainz ha indicado a Fernando Romay que empiece ya a calentar. Y efectivamente Fernando Romay está ya haciendo ejercicios de calentamiento para sustituir probablemente a Fernando Martín. Ahí está Fernando Martín con 2 puntos más, 6 lleva ya Fernando Martín y el marcador en 18-16 para la Zibona. Petrovic sobre Alexander. Ahí está Alexander Petrovic, 2 puntos más para Alexander Petrovic, que lleva 8 puntos, 2 de 3 y esta de 2. 20-16. Wayne Robinson para Brian Jackson. Corbalán sobre Martín, marcado por Nego. El rebote que se lo lleva Nakic sobre Alexander Petrovic. El balón ya para Kutura sobre Nego. Abriendo sobre Alexander, marcado por López Iturriaga. Kutura. Parecía que Robinson se iba a llevar la pelota. Ha caído en muy mala posición. Le hizo la cama a Mijovic Nakic. Ha caído en muy mala posición Robinson, pero afortunadamente para él, vamos a ver la repetición. ¿Cómo salta? Bien, aunque parezca una cama, pero ha sido en realidad la terrible potencia en el salto. Al fintar el jugador yugoslavo, se apartó y cayó como una losa al suelo. Afortunadamente no ha sido nada, aparte de la espectacularidad de la caída, y continúa Wayne Robinson en pista. Nuevo intento de 3 de Alexander Petrovic, pero ahora es fallo. Corbalán. Personal de Dražen Petrovic. Primera de Dražen Petrovic. Repetición de la última jugada con esta penetración de Juan Antonio Corbalán y la señalización de la primera falta personal de Dražen Petrovic. Lanza Juan Antonio Corbalán. Un hombre que tiene un 82% de acierto en los tiros libres en lo que llevamos de temporada. 20-17. Y 20-18. Han sido los 2 primeros puntos de Juan Antonio Corbalán al encestar los 2 tiros libres. Dražen Petrovic. Pintó Petrovic a Brian Jackson, se quedó solo y anotó 2 puntos. 4 lleva ya Petrovic. Y ahora ha pisado la línea de fuera Brian Jackson. Balón de nuevo para los yugoslavos. Lo sube Dražen Petrovic, ese hombre que parece que va para leyenda del baloncesto. Y ahora personal de Iturriaga. Primera falta personal de Juan Manuel López Iturriaga. Vean ustedes a Petrovic anteriormente, después de regatear, podríamos decir, o comerle la posición a Corbalán, antes lo había hecho con López Iturriaga. Corbalán a Iturriaga sobre Fernando Martín. Espera la pelota a Brian Jackson, pero se adelantó demasiado. Dražen Petrovic intentó amagar, pero lo que hizo fue tirar directamente a cesto. Y Dražen Petrovic, con estas 2
estos dos últimos puntos coloca a su equipo en 24-18. Un Petrovic que se ha soltado el pelo con unas declaraciones diciendo que Europa se le ha quedado pequeña y que va a jugar en los profesionales americanos. Y ahora Fernando Martín, con 8 puntos, hasta el momento es el máximo encestador de su equipo e iguala con Alexander Petrovic en la máxima anotación. Pero Petrovic, Alexander, metió una canasta de 2 y 2 de 3. Robinson le ha quitado la pelota a Petrovic. Sobre Iturriaga, se le va el balón a Iturriaga, pero como ha rebotado en las piernas de Alexander Petrovic, quien protesta airadamente, la pelota va a ser para el Madrid. Vean la repetición. El reglamento en esto es bastante claro. Cuando un jugador ya pierde el control del balón, no puede intentar lanzarlo hacia un contrario para provocar el fuera de este. En cualquier forma, el balón estará en poder de nuevo del Real Madrid. Tiempo muerto solicitado por Lolo Sainz. 24-20 en el marcador, favorable a la Cibona. Ahí tenemos en imagen a Costa Rigas, el árbitro griego que hace de auxiliar en el encuentro de hoy con el francés Iván Mainini, y los hombres de la Cibona alrededor de su entrenador Mirko Novosel, un hombre que llegó a jugar en este equipo en la Cibona hasta 500 partidos consecutivos, pero que lo retiró del baloncesto activo una hepatitis. Un hombre que mantiene una teoría curiosa en esto del baloncesto, dice que la pelota es la que manda y es muy caprichosa y que todo es posible en cualquier partido. Lolo Sainz por el momento parece haber conseguido que sus hombres frenen la aceleración con la que habían iniciado el encuentro. Están un poco más acertados en el lanzamiento a canasta y especialmente están recuperando el rebote, que era uno de los problemas con los que han empezado el encuentro. Faltan ahora 9 minutos y 14 segundos para el final de la primera parte y gana la Cibona 24-20. Balón ahora para el Real Madrid. Le tocó la pelota en el pie a un contrario y Wayne Robinson lo pone en movimiento. López Iturriaga para Brian Jackson. No vale la canasta. Pasos de Brian Jackson, quien hasta el momento no ha conseguido ni un solo punto, a pesar de que ha lanzado en 4 ocasiones al aro contrario. Petrovic. Qué facilidad tiene Petrovic en el desplazamiento de balón, en el juego de piernas. Eso quiere indicar que sus fundamentos han sido de excepcional categoría. Pero ha cometido falta personal en ataque, porque al ver que no entraba su balón, se abalanzó sobre el jugador del Madrid, que capturaba el rebote, y ya tiene 2 faltas personales. Corbalán para Iturriaga y Robinson abre el juego para Corbalán y vuelta a iniciar la jugada. Robinson está haciendo una zona muy efectiva el equipo yugoslavo. Jackson, el rebote para Robinson y canasta de Robinson. Canasta de Robinson y al propio tiempo personal de Mijovil Nakic. Segunda. Nakic es el jugador más caro del equipo yugoslavo, pero asómbrense de lo que quiere decir esto. El año pasado cobró 600.000 pesetas por toda la temporada, un sueldo que en España está muy lejos de un jugador de su categoría. La jugada ha representado, aparte de la segunda personal de Mijovil Nakic, 3 puntos para el Madrid y el marcador 23-24. A un punto el Real Madrid después de ir 6 abajo. Ahora la falta personal es de Wayne Robinson y va a ser la tercera. Repetición de la última jugada y el marcador en un apretadísimo 23-24. Nego hacia Petrovic sobre su hermano. Nakic y Fernando Martín, que se hace con el rebote.
Mientras van transcurriendo los minutos, 7 y 46 segundos para el final de la primera parte de esta 28ª edición de la Copa de Europa de Campeones de Liga de Baloncesto. Jackson, se estrenó Brian Jackson, primera canasta de Jackson, y el Madrid se coloca a un punto arriba, 25-24. Tiempo muerto solicitado por Mirko Novosel, que ve como las diferentes ventajas de 4 y 5 puntos de que ha disfrutado su equipo se vienen abajo en este momento cuando quedan 7 minutos 36 segundos para el descanso. Ahí están los jugadores del Real Madrid alrededor de su preparador de su preparador Lolo Sainz, al que veíamos era Robinson, y Lolo Sainz, como el resto del equipo, nos ha mostrado muy preocupado por las 2 derrotas anteriores esta temporada frente al conjunto de la Cibona, y todos creen que el partido de hoy no tiene nada que ver con la historia. Una historia que, por cierto, dice que en las 7 confrontaciones internacionales europeas en que estos dos equipos han coincidido, 3 victorias fueron para la Cibona y 4 para el Real Madrid, con el agravante de que en la única final en que estuvieron juntos, en la Recopa del 82 en Bruselas, la Cibona ganó en la prórroga. Ya está Alexander Petrovic combinando con Drazen, marcado por López Iturriaga. Drazen hacia Nego y canasta de Andro Nego. 4 puntos con estos dos lleva ya Andro Nego. Y otra vez la Cibona arriba, un punto, 26-25. Robinson. Brian Jackson. No entra el balón lanzado por Jackson. El rebote para Mijovic Nakic. Drazen Petrovic. De nuevo Petrovic y canasta de Drazen Petrovic, que hace lo fácil difícil. O lo difícil fácil, queríamos decir. Da la impresión de que avanza, de que no corre, pero su cambio de ritmo es fenomenal. Y ahora su hermano Alexander Petrovic acaba de volver a encestar y se escapa la Cibona con 5 arriba, 30-25. El principal problema del Real Madrid es que su tirador más efectivo, Jackson, lleva una serie de 1 de 7. López Iturriaga. Y tan solo Iturriaga, el otro tirador, pero con una serie de 4 de 8, aguanta un poco el marcador. Es un problema en el que Jackson, que es el hombre que más puntos por partido suele anotar en el Madrid, tiene un promedio de 22. Es el que tiene todos los mejores promedios en cuanto a juego en el equipo blanco. Hoy no está por el momento acertado. Alexander Petrovic en esta penetración. El rebote para Fernando Martín. El Real Madrid está ahora calentando a Alfonso del Corral. Robinson para Iturriaga. Canasta de Juan Manuel López Iturriaga. 10 puntos hasta el momento López Iturriaga. Y 30-29. Vuelve a recuperar diferencias el Real Madrid. A un punto ahora se encuentra. Ha habido un cambio en el equipo yugoslavo. Ha salido a la pista Sven Usic. Es el jugador, aunque lo vean en la camiseta con el número 13, es lo que se suele llamar el jugador número 6 del equipo. Es el 6º hombre en intervenir en los partidos. Sven Usic tiene 27 años, 2'01", y es un hombre del que todavía se esperan muchas cosas buenas en cuanto al baloncesto yugoslavo. Y precisamente Sven Usic es el que va a saltar ahora con Wayne Robinson. El balón para el Madrid. Corbalán. Sin correr. El partido se está desarrollando con bastante lentitud. Brian Jackson. Iturriaga. Intento de 3. Y canasta de 3 puntos para Juan Manuel López Iturriaga. 2 arriba para el Real Madrid. Es prácticamente el único hombre del Madrid que lanza desde esta distancia de 6'25", López Iturriaga, y tiene un promedio de aciertos aceptable, un 35%. Gana el Madrid 32-30. Nego para Alexander Petrovic. Otra vez para Nego, marcado siempre por Fernando Martín. Es efectivo el gancho de Andro Nego. Y el marcador empate a 32. Metiendo balones a Nego porque, como está marcado por Fernando Martín con 3 faltas personales, es la parte más débil de la defensa madridista. Y Fernando Martín, casi sin prácticamente ángulo de tiro,
pues estaba pisando la raya, no pisándola por supuesto, pero a pocos centímetros logró meter el gancho y 34-32 para el Madrid. Falló Alexander Petrovic, otro intento de triple. Iturriaga, muy bonita la jugada, pero no vale la canasta. 3 segundos dentro de la zona de Fernando Martín. Véale cómo protesta. La jugada fue muy bonita, 3 toques de balón. Martín dentro de la zona, pero el árbitro griego Costas Rigas indicó que Fernando Martín hacía 3 segundos que estaba en la zona. En las últimas jugadas el Madrid ha puesto en marcha la velocidad, su arma preferida, el contraataque, y por ahí puede decantarse el partido. Canasta ahora de Usic. Primera canasta de Sven Usic. Faltan 3 minutos y 38 segundos para que termine el primer tiempo. Otro cambio va a producirse en la tribuna. Va a salir Branko Vukicevic. ¿A quién han visto ustedes quitándose ya el chándal? Robinson para Fernando Martín. Canasta de Fernando Martín. 12 puntos lleva ya Fernando Martín hasta el momento. Y gana el Madrid. Con mucho el hombre más acertado. 36-34 para el Madrid. Petrovic. Y canasta detrás en Petrovic. 10 puntos con esos 2 últimos Drazen Petrovic. Lo preocupante es que ha convertido ya sus 4 últimos lanzamientos de manera consecutiva. Había empezado flojo, pero ya parece que ha calentado motores. Martín, personal en ataque, cuarta falta personal en ataque de Fernando Martín. Vean la repetición. Ahí está Fernando Martín con Nego. Le cayó la 4ª falta personal a Fernando Martín, que es sustituido por Romay. Y para que se hagan una idea de lo que supone la baja de Fernando Martín, es el hombre que más rebotes captura habitualmente en el conjunto del Madrid, aparte de que tiene un promedio de 20 puntos por partido. Es decir, un hombre que es efectivo y además captura muchos rebotes. Empate a 36 en el marcador. Usic. Ya salió Vukicevic. Y se ha sentado Nego. El hombre que al comerle la posición a Fernando Martín provocó que este cometiera su 4ª personal. Es un momento importantísimo en el transcurso de este partido el que Fernando Martín tenga, a falta de 2 minutos 20 segundos para el final de la primera parte, ya 4 personales. Y fallo en la entrega de Jackson, lo que hace que López Iturriaga, al intentar quitar la pelota, cometa su 2ª personal. 9 lleva el Real Madrid, habrá jugada de 1+1. La sustitución de Fernando Martín permite un respiro también a los pivots de la Cibona, de manera que se sienta Nego y ponen en acción a Vukicevic, con lo que reservan a un Nego que ya estaba con 2 faltas personales para un momento más complicado del partido. No entró el primero, no hay opción pues para el segundo. Y lanzamiento para el Madrid, pero va a haber cambio. Va a saltar a la pista Alfonso del Corral y se retira Brian Jackson, que en su haber tiene 2 puntos y ninguna personal. Y en una serie de 1 de 7. Se lanzó 7 veces y encestó solamente los 2 puntos. Es una marca pobrísima. Corbalán para Iturriaga, Fernando Romay, Alfonso del Corral. Primer lanzamiento y salió muy pasado, pasadísimo. Canasta de Nakic y el personal del Corral, que ha entrado en un partido que está ya muy rápido. Ahí tienen la repetición, un partido que está ya muy rodado. Del Corral ha entrado en frío, ha fallado el primer lanzamiento, ha recuperado, llegando descompensado a la asistencia de Drazen Petrovic sobre su compañero Nakic, y ha cometido falta personal. Tiempo muerto de Lolo Sainz, que con la inclusión de Romay y del Corral debe replantear el esquema de juego de su equipo. Falta ahora 1 minuto 50 segundos para que termine la primera parte de esta final de la Copa de Europa, que se está jugando en el Palacio de los Deportes. Paz y amistad. Qué lema tan bonito. Si pudiera seguirse
entra. Un palacio, el Irene Esquecilias, de lo más moderno que existe actualmente en Europa. Después, en el descanso, les comentaremos un poco lo que son estas instalaciones. Un punto más para Mijovic Nakic y 39-36. Otro fallo en la entrega del Real Madrid. Evidentemente nerviosos. Balón pues para Petrovic. Dražen Petrovic, marcado por López Iturriaga. Intentó el bloqueo Nakic. Ahí está Nakic. Muy mal también ha lanzado Mijovic Nakic. Contraataque del Real Madrid con López Iturriaga. Canasta de López Iturriaga. Juan Manuel López Iturriaga coloca el marcador en 39-38. 1 arriba para la Gibona. A falta de 1 minuto 11 segundos para el final del primer tiempo. Dražen Petrovic. Pues falló. El rebote se lo lleva a Romay, pero no pudo mandar hacia ninguno de sus compañeros. Lo hizo hacia afuera de la cancha y balón para los yugoslavos. Dražen Petrovic. Otra vez ha fallado Petrovic. 2 veces seguidas. Contraataque del Real Madrid. Alfonso del Corral. Resbaló Alfonso del Corral. Y pasos. Y tiempo que solicita, el segundo tiempo muerto que solicita Mirko Novosel. Con 48 segundos para el final del primer tiempo y 39-38 para la Gibona. No ha dudado en parar las acciones de su equipo Mirko Novosel cuando ha visto que han fallado 2 ataques consecutivos por precipitación en el lanzamiento de Dražen Petrovic. Ha detenido el juego para intercambiar opiniones. Ahí tienen a los aficionados yugoslavos que, si no son mayoría, una mayoría mínima, por lo menos están más agrupados y parece que son más. Los españoles están más desperdigados en este pabellón con capacidad hoy para 14.000 espectadores. Se va a reanudar el juego con balón en poder de los yugoslavos. Los dos Petrovic subiendo la pelota. Alexander para Vukicevic. De nuevo Vukicevic. Qué tapón ha colocado Fernando Romay. Buenísimo el tapón de Fernando Romay, no solamente evitando la canasta, sino al mismo tiempo proporcionando la oportunidad para el Real Madrid de marcar 2 puntos. Faltan 22 segundos en el reloj general y 14 de posesión de pelota. Corbalán para Iturriaga. El balón para Iturriaga de nuevo. 5 segundos faltan para que termine el primer tiempo. Y lanza Petrovic desde muy lejos cuando termina la primera parte. Terminó el primer tiempo con el resultado de 39-38. 1 punto arriba para la Gibona de Zagreb en este.
tardes, les saludamos desde el Estudio 2 de Torre España. Les pedimos disculpas porque no llega bien el sonido desde Atenas, donde se está disputando la final de la Copa de Europa de baloncesto, y vamos a intentar comentar las imágenes hasta que se restablezca la línea microfónica desde la capital griega. En estos momentos el Real Madrid va perdiendo por 40-45, cuando Dražan Petrović va a lanzar un tiro libre. Y enceste, 40-46 para la Cibona de Zagreb. Nuevo lanzamiento para Dražan Petrović y nuevo enceste. 7 puntos arriba la Cibona de Zagreb. Corbalán para Jackson. Corbalán de nuevo. La Cibona se ha distanciado en estos primeros instantes de la segunda mitad. López Iturriaga, Romay y canasta de Romay. 42-47 para la Cibona de Zagreb. Aleksandar Petrović lleva el balón. Ahí tienen a Mirko Novosel. Nakic. Aleksandar Petrović para su hermano, Dražan Petrović. Y Romay se hace con el balón, Corbalán. Jackson, tiro de Jackson y enceste. 44-47 para el Madrid, que acorta distancias. Ahí tienen a Lolo Sainz, Nakic, Aleksandar Petrović, Dražan Petrović. Tiro de Petrović y enceste. 44-49 para la Cibona. Ahí tienen a Corbalán, López Iturriaga, Robinson, Corbalán, con Coutura delante de él. Robinson, Jackson, tiro de Jackson y enceste de Jackson. 46-49. Jackson está más entonado en esta segunda mitad, ya que en la primera solo consiguió 2 puntos. Dražan Petrović y Aleksandar Petrović intentó el tiro de 3. El balón para el Madrid, Corbalán. Jackson, personal de Nakic. Ahí tienen la entrada de Corbalán y la personal del número 4 de la Cibona, Nakic. Es la tercera personal de Nakic. Corbalán va a lanzar los tiros libres. Lolo Sainz preocupado. Ahí tienen a Corbalán. Primer enceste de Corbalán. 47-49. Y nueva canasta, 48-49. El Madrid a un punto. Aleksandar Petrović con el balón para su hermano Dražan. Con Iturriaga. Nego en cesta. Una nueva canasta para la Cibona. 48-51. Corbalán dirigiendo a su equipo. Jackson. López Iturriaga. Aleksandar Petrović. El Madrid ha perdido el balón. Aleksandar Petrović. Dražan Petrović. Y personal del Real Madrid. Parece que podemos restablecer la línea microfónica con Atenas. Señoras y señores, desde el Pireo en Atenas, parece que
se han solucionado definitivamente los terribles problemas de sonido que no afectaron solamente a Televisión Española, sino a todas las redes europeas que están transmitiendo el partido, así como a los demás compañeros de las diferentes emisoras de radio que hacen lo propio. Parece que todo está solucionado. En estos momentos 4 minutos y casi 30 segundos de juego de la segunda parte. Gana la Cibona 53-48. 5-3-4-8 para el equipo yugoslavo. Dražen Petrović ha asumido ya la responsabilidad de ser el hombre que decida el partido. Ya es el máximo anotador del mismo. Ha conseguido 8 puntos en el segundo tiempo, con lo que su cuenta se eleva a 18. Y el problema va a ser ya, como casi siempre que se juega con la Cibona, tratar de frenar la capacidad encestadora de este jugador. Juan Antonio Corbalán tiene a su lado, ahí está Alfonso del Corral, está pisando la raya y es canasta de 2. Unos centímetros un poco más para atrás y hubieran sido 3 puntos. Primera canasta de Alfonso del Corral. Marcador 53-50 para la Cibona. Y personal de Del Corral. Segunda falta personal de Alfonso del Corral. Ahí está Iván Mainini, el árbitro francés, árbitro principal del partido. Dražen Petrović. Personal de Romay. Es la primera falta personal de Fernando Romay. De cualquier sitio saca una falta personal Dražen Petrović. Y además va a lanzar 2 tiros libres. En el primer tiempo consiguió 10 puntos. De momento lleva ya 8 en el segundo, o sea que 18. Y 5 minutos 10 segundos de juego. Anota otro punto. Ha lanzado 4 tiros libres Dražen Petrović y los 4 han sido puntos. Ahora con este 6, 55-50. Otra vez 5 arriba para la Cibona. Corbalán. Romay ya sobre Alfonso del Corral. Hacia Wayne Robinson. El tapón tremendo de Mijovic Nakic. Y contraataque de la Cibona. Ahora ha taponado muy bien Romay. Contraataque del Madrid. Y Wayne Robinson, la asistencia perfecta de Corbalán. Y Wayne Robinson que consigue 2 puntos más. Con estos lleva ya 11. Robinson, 55-52. Alexander Petrović para Nakic. Dražen Petrović. Ya otra vez solo. Su finta es fenomenal. Da la impresión de no hacer nada, pero se queda siempre solo. Le marque Corbalán, le marque López Iturriaga o le marque Jackson, como lo ha hecho en algunos minutos del primer tiempo. 57-52. Robinson, personal de Dražen Petrović. Tercera personal de Dražen Petrović. Repetición. Cómo se levanta Robinson y el empujoncito con la mano derecha de Dražen Petrović en el momento que Robinson estaba en el aire para desequilibrarle. El Madrid está jugando con mucha desventaja respecto a la Cibona, y es que las faltas personales han desequilibrado momentáneamente el encuentro. Sentados con 4 en el banquillo madridista, Iturriaga y Fernando Martínez conceder excesiva ventaja al contrario. Jackson para Corbalán. Tampoco entra el balón de Juan Antonio Corbalán. Dražen Petrović hacia Alexander, esperando que los hombres altos se coloquen en posición. Personal de Del Corral. Tercera de Alfonso del Corral. La repetición de la última jugada. Alexander Petrović a Dražen. Ensaya de 3 Dražen. El rebote para el Madrid. Tocó Jackson, ahora Corbalán. Sobre Robinson. Cuando Robinson tiene delante a Nakic, se lo piensa 2 veces en tirar. Romay. Y al final machacó Robinson cuando Romay ya tenía la oportunidad más clara para encestar. Pero fue Wayne Robinson, 57-54.
y Fernando Martín preparado para saltar a la pista. Recordemos que Fernando Martín tiene 4 faltas personales. Alexander, otro intento de 3 que falla. Nego. El rebote para Robinson, que está hecho un coloso, tanto en rebotes ofensivos como defensivos. Del Corral. Tiene que abrir para Corbalán. Canasta de Corbalán. Se acerca en el marcador. 57-56. Del 52-57 con 5. Ahora el Madrid a un solo punto. Lolo Sainz va a poner en acción a Fernando Martín. Es el momento de jugarse la suerte del partido. Ya ha sido Coutura, Zoran Coutura. 10 puntos con los 2 últimos. 59-56. Corbalán para Jackson. Y entró el balón de Jackson, que lleva ya 8 puntos. 2 en la primera parte, 6 en este segundo tiempo. Otra vez a un punto el Madrid. 59-58. Dražen Petrović. Y ha sido Romay el que impidió, pero finalmente Nego ha vuelto a colocar la pelota dentro. 10 puntos Andro Nego. 61-58. Del Corral para Romay. Y personal de Miljovic Nakic. Tercera. Vemos la acción repetida de la tercera falta personal de Miljovic Nakic. Ese hombre que decíamos que es el que más cobra en el equipo. Cuando se produce el cambio y la entrada, se pedía la entrada de Fernando Martín, pero será en sustitución de Romay si transforma los lanzamientos. El primero queda corto. Y vamos a ver el segundo. ¿Quedaría opción o no a la posibilidad de cambio? Transformó, abandona la pista Romay y entra Fernando Martín. Un Martín que en el primer periodo transformó 12 puntos en una serie de 6 de 9 y cometió 4 faltas personales, además de capturar 3 rebotes. 61-59. Y llevamos 9 minutos y 6 segundos de juego de la segunda mitad. Nakic. ¿Qué líos se han hecho entre Nakic y Petrović? Pues mira, balón para el Real Madrid. Vamos a ver si con este fallo logra empatar el partido a 61. La discusión entre Nakic y Petrović ha sido importante. Novosel ha tenido que acudir al borde de la pista para tranquilizar los ánimos de sus jugadores. Robinson hacia Jackson. Ha taponado a Nakic. Salva incluso el que el balón se pierda por la línea de fondo. Y no aprovechó el Madrid el lío de los dos yugoslavos. Y ahora Coutura. Del teórico empate a 61, llegamos a este 63-59. Corbalán. Alfonso del Corral. El rebote para Nego y personal de Robinson. Cuarta falta personal de Wayne Robinson. 3 jugadores del Real Madrid con 4 personales. 2 de ellos en pista. Robinson y Martín. Y el otro López Iturriaga en el banquillo. Son 3 piezas clave las que se están cargando de faltas personales en el Real Madrid. Y atención, ahora, la quinta de Fernando Martín. No ha tenido tiempo de entrar en juego Fernando Martín. Ahí vemos la repetición, cómo está emparejado con Nego. El balón que mete Coutura para Nego, con la posición ganada por el jugador yugoslavo. Y el colegiado que ve que se desequilibra Nego y estima que cuando estaban emparejados ha habido falta personal de Martín. Martín ha entrado muy frío. Es un partido de un ritmo trepidante, de mucha tensión, y cuando un jugador sale del banquillo lo acusa. Ha lanzado desde la posición de tiros libres un único lanzamiento en su vuelta a la pista, muy mal, muy desequilibrado, y en la primera acción defensiva ha cometido la quinta falta personal. Intento de 3. El rebote para Alfonso del Corral. Andro Nego ha sido el verdadero verdugo de Fernando Martín, a quien ha hecho cometer como mínimo 2 faltas personales verdaderamente provocadas.
Robinson, canasta de buen Robinson. Y se fue Fernando Martín con sus 5 personales y 12 puntos. Ahí le tienen ustedes animando a los compañeros en pista. 63-61. Lanzamiento de Dražen Petrovic y canasta. Dražen Petrovic, 65-61. Jackson para Del Corral. Corbalán. Robinson para Del Corral. Tiene que cambiarse el balón de mano. No tiene la misma precisión con la derecha que con la izquierda. Y de ahí el fallo. Y la jugada culmina con la segunda falta personal de Romay. Está en ataque. Ahí está la repetición. Nakic defendió bien la suerte del balón. Y va a entrar en pista Juan Manuel López Iturriaga. Y también con 4 personales. Y está ganando la Cibona, 4 arriba, 65-61, cuando Mijovil Nakic va a lanzar. 5 puntos lleva hasta el momento Nakic. Primer punto del segundo tiempo de este jugador. 66-61. Segundo lanzamiento para Mijovil Nakic. Y también lo transforma. Los yugoslavos expertos en baloncesto, cuando pagan a un jugador, saben lo que hacen. Nakic no necesita hacer puntos, que esos ya los hace Dražen Petrovic, pero él hasta el momento lleva ya 11 rebotes en este partido. Corbalán. El rebote para Nakic. Y desde el suelo logró enviar a Dražen Petrovic, quien estaba esperando la posición de Nego y sobre todo de Nakic debajo del tablero del Real Madrid. Se le fue el balón, si lo hubiera recogido hubieran sido dobles. Pelota pues para el Madrid. 6 arriba para la Cibona, 67-61. Jackson para Robinson. Corbalán sobre Iturriaga. Robinson. Ahí tenemos a Corbalán para Jackson. Y el rebote para Nakic, que es prácticamente el amo y señor bajo su cesta. Y ya son 13. Alexander Petrovic. Atrás se filtró. 2 puntos más para Dražen Petrovic. 26 puntos, 16 en la segunda parte, máximo anotador del partido. Se acerca a sus promedios, que son de más de 30 puntos por encuentro. López Iturriaga, intento de 3. Nakic, una vez más el rebote para él. La cosa parece bastante clara. 26 puntos de Dražen Petrovic, 14 rebotes de Nakic. El Madrid con todos sus hombres cargados de faltas personales. Mucho ha de cambiar el partido en los minutos que restan. El rebote ahora para Coutura y personal de Corbalán. Primera de Corbalán cuando el Real Madrid va a hacer cambio. Va a entrar en juego Rafael Rullán y Francisco Velasco. Ya Corbalán sentado. Rullán en pista. Se ha sentado. Hay 6 jugadores ahora del Madrid y uno se tiene que marchar. Brian Jackson. Ahí ven ustedes a Corbalán. Eran 6 y al final Brian Jackson deja su sitio a Rafael Rullán. Faltan 6:45 cuando se produce este cambio que o puede dar al traste en el marcador o terminar definitivamente el partido. Romay. Francisco Velasco. Continúa Francisco Velasco abriendo sobre Rafael Rullán, el capitán del Real Madrid en la Copa de Europa. Otra vez Rullán. Primera intervención de Rullán. El rebote que se lo lleva atrás en Petrovic sin darse ninguna prisa. Lleva 8 puntos arriba. Asistencia a Nego.
No entra tampoco la pelota y el rebote para Rafael Rullán con Velasco. Jugada personal de Velasco. Andronego se hizo con la pelota. Petrovic metió la mano Rullán. No hubo personal y evitó el lanzamiento a canasta de Petrovic, pero el balón es para el equipo yugoslavo. El partido en el último minuto y medio de juego real se ha convertido en una especie de correcalles con bastante desacierto por ambas partes. Y con falta personal ahora, la primera de Paco Velasco. Hasta el momento la incorporación de Rullán y Velasco ha supuesto un fallo en tiro por parte de cada uno, un rebote en defensa para Rullán y una falta personal, la que vemos para Velasco. Y va a lanzar Dražen Petrovic. 26 puntos lleva ya. Ha lanzado 6 tiros libres y los 6 se han convertido en punto. De momento ya 7. 70-61. Y 71-61. Dražen Petrovic, cuando sus compañeros acaban el entrenamiento o descansan en una fase de él mismo, él coge y se pone a tirar unas 500 veces al aro contrario en cada sesión de entrenamiento. Ahora le cayó la segunda personal a Zoran Kutura. Y lanzamiento desde la banda. Faltan 5 minutos 32 segundos para el final de este partido. Iturriaga, intento de 3, cortísimo. Petrovic. Está desmoralizado el Real Madrid. Baloncesto control por parte del equipo de la Cibona. Falta personal de Velasco, la segunda. El gesto de Lolo Sainz, que ahora pide tiempo muerto. Recuperado un poco anímicamente porque hacía un instante había vuelto hacia la silla. Con un ademán de darlo todo por perdido, ha debido pensar que hay que luchar hasta el final, como corresponde a cualquier buen deportista. Tiempo muerto solicitado por el Real Madrid. La Cibona domina el rebote, controla el baloncesto en ataque y son las armas que le pueden llevar a la victoria en esta 28ª final de Copa de Europa. El Real Madrid ya ha acabado con su tiempo muerto, ha sido muy breve, muy rápido. La verdad es que Lolo Sainz, lo único que les habrá recordado probablemente es que quedan 5 minutos, 13 segundos y 10 puntos en baloncesto no son nada. Y a partir de ahí a luchar hasta la última pelota. Otro punto para Petrovic. Uno más y tendrá 30. Los tiene. 73-61. Taponó Nego el lanzamiento de Iturriaga. Y de nuevo atrás es Petrovic. Con la asistencia de su hermano Alexander, coloca el marcador en 75-61, mientras el clamor de los yugoslavos es ensordecedor. Personal de Nego. Vuelve Jackson, sustituyendo a un Iturriaga totalmente descentrado en los últimos minutos. Ha pasado de ser el máximo anotador en la primera parte con 15 puntos a fallar los 3 intentos que ha provocado en este segundo periodo. 2 desde más allá de 6-25 y el último un tapón que le colocó Nego. Está lanzando Robinson, la tercera personal de Nego. Ha anotado los 2 puntos Wayne Robinson, 75-62. Y el árbitro francés Ivan Mainini para momentáneamente el juego para que sea retirada una cinta de papel. Y se va ahora hacia la mesa, suponemos que para que por los altavoces se indique que no se lancen estas tiras de papel. Se lo indica el delegado de la FIBA, el inglés David Turner, uno de los mejores árbitros que en baloncesto han existido. La cinta de papel provenía de los seguidores yugoslavos y no puede haber ya más policía en el bando donde están los yugoslavos, porque sin llegar a la exageración de decir que hay tantos policías como espectadores venidos de Yugoslavia, pero la cuenta no anda muy desequilibrada. Exacto. Dražen Petrovic ha fallado, pero el rebote se lo ha llevado Zoran Kutura, 2 puntos más, 77-63. Y esto, señoras y señores, está visto para sentencia. El Real Madrid totalmente desarbolado.
4 minutos para el final del partido y 14 arriba para la Gibona. Y en esta penetración, Alexander Petrovic no ha podido ser frenado por nadie. Y el Real Madrid pasando el calvario. Velasco ha pisado la línea de fuera al recibir el balón, la línea que indica, que delimita el terreno. Dražen Petrovic ya en acciones ofensivas. Mirko Novosel, el hombre que va a conseguir, si no cambia mucho el partido en los 3 minutos y medio que quedan, un nuevo éxito para Yugoslavia, lo cual reforzará más su posición en el deporte yugoslavo, posición que le ha llevado ya a ser uno de los máximos organizadores de la Universiada del próximo año, que es precisamente en Zagreb. 1+1 en esta personal, después de que Dražen Petrovic aguantara la pelota durante 24 segundos y no valió la canasta porque estaba con 3 segundos en la zona Zoran Kutura. Petrovic. 33 puntos. Segundo lanzamiento para Dražen Petrovic. Que ahí lo tenemos reclamando a sus seguidores que no lancen más objetos, más rollos de papel a la pista. Segurísimo Petrovic. 81-63. Rafael Rullán. Canasta de Rafa Rullán. De 3. De 3, exacto. Canasta de Rafael Rullán. Su primera canasta y 3 puntos. 81-66. Petrovic. Ahora ya está luciéndose Petrovic totalmente en plan personal. Brian Jackson. El partido está ya ganado para la Gibona de Zagreb. Y de ahí el lucimiento de Petrovic, a la que normalmente tiene acostumbrados a sus seguidores. Para la Gibona este es un éxito importante porque es el equipo más pobre con muchos de los que compiten en el actual sistema de Copa de Europa. Es un equipo que para sobrevivir incluso en los años 50 y en los años 70, en los años más duros de su supervivencia, se hicieron colectas en Yugoslavia, en Zagreb, y los cantantes más populares de la república a la que pertenece el Cibona, la República de Croacia, intervinieron en recitales a fondo para recaudar fondos para este equipo de baloncesto. Personal ahora de Jackson, es la primera. Y además, cuando empezó esta competición, hace ya bastantes meses, era el pariente pobre de la misma, la Gibona de Zagreb. Todo el mundo pensaba Real Madrid, Maccabi de Tel Aviv, algún italiano, sobre todo el Banco de Roma, el TSK de Moscú, después el Granarolo y finalmente la Gibona. Pues bien, ha sido totalmente al revés y la Gibona se ha plantado en la final y le faltan ahora 2 minutos y 45 segundos para que la gane. 81-66. Dražen Petrovic con Paco Velasco y aguantando siempre la pelota, sobre todo cuando van tan arriba. Ahora juega él solo y los demás mirando. Ha fallado, pero fue Paco Velasco uno también de los responsables del fallo. Robinson reduce diferencias. 81-68. El Madrid trata de hacer una presión en toda la pista muy desordenada. No es una presión ni 1-2-1, cada uno persigue a un hombre, pero con muy poca fe ya en estos minutos finales. Canasta de Alexander, que se ha lesionado. Alexander Petrovic. Rápidamente las asistencias de la Gibona que saltan al campo. Precisamente se ha lesionado en la pierna, que no tiene demasiado buena, aunque cayó sobre la derecha. Se queja de la pierna izquierda, pero cayó sobre la derecha. Parece, por los gestos que ha hecho y de la manera en que lo han recuperado, que ha sido un calambre. Minuto 52 para el final del partido. 83-68. Fernando Romay va a poner el balón en juego.
esperándoles el 5 inicial alrededor de la zona. Robinson. Y salva la pelota Kutura sobre Miovil Nakic. Ahí está Nakic abriendo sobre Alexander Petrovic. Los yugoslavos con el marcador a favor juegan muy lejos en medio campo, aguantando el balón, esperando las personales que van a ir cayendo por parte del Madrid en el minuto 26 segundos que restan. Esta es la tercera de Velasco y nueva situación de lanzamientos 1+1 para Drazen Petrovic, que responde a las expectativas que había puestas en él antes de iniciarse el partido, en el sentido de que él iba a ser el máximo anotador del encuentro. Y señoras y señores, qué despliegue de la policía griega. Están saliendo de todas partes con un cordón, hombro con hombro o codo con codo, para evitar la invasión de pista. Lo van a tener un poco difícil. Anotó los dos, 85-68. Y ahora acaba de encestar Francisco Velasco, la primera canasta de Paco Velasco, 85-71. Ha sido una canasta de 3, primera de 3 de Paco Velasco. Drazen Petrovic, se lleva el balón Robinson, aunque sea con el pie. Ahí tienen ustedes la copa, que será entregada, y Lolo Sainz evidentemente preocupado por la marcha del encuentro. Ha cometido la cuarta falta personal Drazen Petrovic, lanzamiento adicional para Robinson, que también lo encesta, pero una cuarta falta personal que llega ya muy tarde. Ahí se va a escapar Kutura. Y Kutura acaba de conseguir otra canasta para la Cibona. Últimos 45 segundos cuando lanza Rullán, 87-74. Drazen Petrovic, dobles de Drazen Petrovic. Tiempo muerto solicitado por la Cibona. Un tiempo muerto que Lolo Sainz no acepta, ni tan siquiera se levanta del banquillo. Rafael Rullán aplaude a la Cibona. Esto no se debe hacer. Exacto, iba a decirte, Pedro, que esto no es Esto ético. no se hace. Cuando faltan 41 segundos en un partido de esa trascendencia, final de la Copa de Europa, ganando de 13 puntos, no puede nadie humillar al contrario pidiendo un tiempo muerto. Lo extraño es que lo haya hecho un hombre como Mirko Novosel, que lleva de entrenador profesional desde el año 70 y que no creemos que tuviera nada especial ni contra Lolo Sainz ni contra el Real Madrid. Quizás habían desorbitado en alguna ocasión la rivalidad entre los dos equipos esta temporada, y ahora Robinson ha respondido machacando esa pelota en el aro contrario al gesto feo de todas de este tiempo muerto solicitado por los yugoslavos. 24 segundos, Drazen Petrovic, 87-76. De posesión de reloj, de balón en el reloj de los 30 segundos, 12 y 14 en el general. Quinta falta personal de Wayne Robinson. Y pide banda ahora Alexander Petrovic. Quedan 14 segundos y los yugoslavos, que no es la primera vez que lo hacen, ya se lo hemos visto hacer cuando han ganado algún mundial o alguna olimpiada, algunos Juegos Olímpicos, prefieren bailar al contrario el último minuto si ganan en el marcador que seguir lanzando al aro contrario. Se retira Wayne Robinson con 24 puntos en total y entra Antonio Martín. Brian Jackson. Y la quinta de Drazen Petrovic con 36 puntos en total, de los cuales 26 han sido en el segundo tiempo. Han visto totalmente destrozado a Wayne Robinson. 9 segundos para el final. Este es Juan Antonio Corbalán, circunspecto, triste, al igual que todos los hombres del banquillo del Real Madrid. Se retira Drazen Petrovic, este estudiante de 20 años que dice que va a jugar, que va a ser el primer europeo que juegue en los profesionales de Estados Unidos, y ofertas no le faltan porque ha recibido una de $3 millones
para poder marchar de Yugoslavia, cosa que no podrá hacer a no ser que haya una ley especial para él hasta los 30 años, como marca la normativa del país balcánico. Brian Jackson, 87-77 y 87-78. Solamente faltaría que el partido terminara en Capicúa. Faltan 6 segundos. Y Nego. Un segundo falta para que termine, y termina el partido con la victoria de la Cibona de Zagreb por 87-78.